¿Qué tal, Revive? Estoy muy alegre de que nos estés acompañando el día de hoy. Mi nombre es Freddy Romero y soy parte del equipo pastoral aquí en Iglesia Revive. Mira, hemos estado en esta serie y hoy la concluimos. Y estoy tan contento de poder compartir acerca del tema Viviendo en la Luz. La primera semana hablamos de ser la luz. La segunda semana hablamos que Jesús dijo, yo soy la luz. La tercera semana hablamos de cómo Dios nos pone a nosotros en misión a compartir este evangelio con las personas que no conocen de Él, declarando que nosotros somos la luz. Y hoy quiero hablar acerca de viviendo en la luz. Juan, siendo uno de los discípulos que sobrevive, ¿verdad?, la persecución cristiana en el primer siglo, escribe estas palabras y quiero que tú las escuches muy bien. En 1 de Juan 1 dice él, y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y Él nos anunció. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Hay algo muy importante que tenemos que entender. Y cuando Dios dijo, sea la luz, Él no simplemente estaba hablando aislado, sino Él estaba con el Hijo y el Espíritu Santo. Era una colección de ideas y personajes que crearon este mundo y todo lo que hay en él. Y así como reflejamos a nuestro Dios, una de las cosas que Jesús hizo también en esta tierra cuando Él vivió aquí, era de que Él discipulaba y vivía en comunidad. Y Juan nos está dando a saber que si somos de Dios, no podemos vivir en tinieblas porque no hay oscuridad ni tinieblas en Él. Y si somos parte de Dios, tenemos que andar y caminar con otros, tenemos comunión con otros. Pero cuando nosotros tenemos comunión con el uno y el otro, nosotros podemos vivir en la luz. Efesios, Pablo le escribe a esta iglesia joven y les da a ellos unos mandatos, porque hay que entender muy bien, como dijo el pastor Joshua, como dijo el pastor Jeffy, nosotros hemos sido llamados a vivir diferente. Una de las cosas muy importantes es reconocer esto, como dijo el pastor Jeffy en la primera semana, de que la oscuridad y el frío no es algo, sino es la ausencia de algo. Y eso es la ausencia de luz. Cuando no hay luz, las cosas están en tinieblas. Cuando no hay luz, todo es oscuro. Y eso incluye cómo vivimos nosotros en nuestras vidas. Cuando nos alejamos y nos aislamos y queremos vivir una vida tan individual donde no compartimos quién somos, no compartimos nuestro hogar, nuestro pecado, no compartimos nuestros fracasos, cuando no compartimos aún nuestros sueños y las cosas buenas en nuestras vidas, pero cuando no compartimos aún más todas las cosas negativas que nos están pasando, vivimos nosotros en oscuridad. Tienes que entender que una vela sola nomás puede iluminar el lugar que se le acerca. Pero si todos nosotros encendemos una luz, podemos iluminar para que todo el mundo vea. Jesús dice en el Evangelio que nosotros somos luz y la luz nunca se debe esconder. Es más, Jesús dice en Mateo 6 y 7, dice Jesús que nosotros somos como una ciudad sobre una montaña donde todo mundo que está en el valle la puede ver. La luz nunca fue diseñada para esconderse. La luz fue diseñada para iluminar, para que nada, o en este caso, nadie se pueda esconder. Entonces, el apóstol le escribe a esta iglesia joven y no es una serie de sugerencias, sino este es un consejo pesado. Y quiero que ustedes escuchen la verdad que hay en estos versículos. Efesios 5:8 dice, en otro tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor.
Tenemos que entender esto, que antes de venir a los caminos del Señor, nosotros no solamente estábamos viviendo en la oscuridad, nosotros éramos oscuridad. En otras palabras, cada vez que nos acercábamos a alguien o las personas se acercaban a nosotros no estábamos iluminando nada. Éramos oscuridad porque el pecado existía dentro de nosotros. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice, por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las palabras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas. Tenemos que vivir diferente. El mensaje de la semana pasada, si no has escuchado ninguno de estos mensajes, te recomiendo que aquí en YouTube, donde los estás viendo, que tú los veas todos, los escuches y ores y le digas, Señor, refleja tu luz e ilumina estas verdades en mi vida. Dice Pablo, él escribe, dice, hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Él está hablando de una perversidad, de darnos completamente a una vida pecaminosa, a una vida de oscuridad. Y él dice en el versículo 13, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice la Escritura, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vayan ya como necios, sino como sabios. Pablo nos está dando a nosotros a entender que ya que tenemos a Cristo en nuestra vida, y si tú aún no has conocido a Cristo, deja decirte que va a ser la mejor decisión que tú puedas hacer, comprometerte a seguir a Jesús. Y cuando te comprometes a seguir a Jesús, tiene que haber evidencia en tu vida de que todo es diferente. Y Jesús y Dios no nos están llamando a la perfección. El Espíritu Santo hace su trabajo en nosotros. Es más, no es que Él nos salva y de repente descubrimos nosotros que hay luz dentro de nosotros. No, la luz de Cristo existe en nosotros. Es más, ¿verdad? Los científicos nos enseñan en la escuela que la luna que ilumina el mundo en la noche, que le da luz a los que están navegando en el mar, que ilumina los cielos y las personas que están en el desierto, no tiene su propia fuente de luz. Está reflejando la luz del sol. De igual forma, nosotros reflejamos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Reflejamos a Jesucristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo que enciende nuestros corazones para poder iluminar el mundo en que vivimos. Así que 4 cosas rapiditas que quiero compartir contigo. Número 1, tenemos que vivir como hijos de luz. Tenemos que vivir como hijos de luz. Cada quien que me conoce a mí y conoce a mi papá, siempre nos dicen a nosotros que tenemos muchas cosas en común. ¿Y cómo no las vamos a tener? Yo soy su hijo. Tengo su carácter en muchos aspectos físicos, soy como él. Tengo su risa. E incluso muchas de las pasiones que él tiene, yo también las tengo. Y eso me ayuda a mí a identificarme a mí mismo, que soy parte, que tengo el ADN de mi papá y que soy parte de su familia. De igual forma, si Jesús dice y declara, yo soy la luz del mundo, ¿qué deberíamos de ser nosotros también? Deberíamos de ser luz. Jesús le habla al pueblo en Juan capítulo 8, versículo 12, le dice, yo soy la luz del mundo, y si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús está diciendo, si tú nomás te comprometes a posicionarte, así como la luna se posiciona en el mismo lugar cada noche para poder recibir la luz del sol y reflejarla al mundo, si tú te comprometes a seguirme, si tú te comprometes a quedarte, si tú te comprometes a posicionarte donde yo quiero ponerte, tú nunca más tendrás que vivir en la oscuridad. Ahorita yo no sé lo que estás pasando, si estás pasando momentos oscuros y estás pasando momentos de tiniebla. Y yo no sé lo que estés sufriendo en esta vida, pero algo te puedo decir, que conociendo a Jesús ya no tienes que vivir más en tinieblas.
Número 2, Él nos ha llamado a vivir en santidad. Él nos ha llamado a ser personas santas. En Romanos, el apóstol Pablo nos dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Muchas de las veces nosotros estamos deseando tener un peso de creatividad para poder complacer a Dios. Lo único que Dios nos pide a nosotros es que ya no andemos en la oscuridad y que nosotros lo adoremos a Él bien, no siendo perfectos, sino reflejando quién Él es. Incluso hoy nos dice en el versículo 2 de Romanos 12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Él no te está llamando a ser perfecto. Es más, tú nunca lo vas a poder lograr, ni en 1000 vidas. Solo la voluntad de Dios es perfecta. Y lo que Él quiere es mostrarte a ti el propósito que tú tienes para tu vida. Y cuando tú no entiendes el propósito de la voluntad de Dios para tu vida, estás caminando en la oscuridad. Si ahorita sientes tú como que las cosas que están pasando en tu vida no tienen sentido, no estás solo. Todo el mundo lo hemos pensado. Todos hemos pensado, esto no tiene sentido. Pero si tú vives sin sentido, si tú vives sin razón, si tú vives sin propósito, quizás andas en oscuridad. Pero entre más te acercas a Dios y permites que Dios cambie tu modo de pensar, encontrarás su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Número 3, tú vives expuesto. La Biblia nos dice a nosotros que cuando nos acercamos a la luz ilumina todo lo que hay en nuestras vidas que no debería de existir. En sí, nosotros podemos, cuando nos acercamos a Dios y nos acercamos a quienes que tienen a Dios en sí mismo, esto nos ayuda a nosotros a ver lo que hay de mal en nuestras vidas. Por ejemplo, yo quiero ser un buen esposo. Quiero ser el mejor esposo para mi esposa, ¿verdad? Y lo que me ayuda a mí es cuando yo me junto con otros esposos que tienen ya más años que yo en matrimonio, pero que me muestren a mí cómo caminar. Yo quiero ser un buen pastor. Lo que me ha ayudado a mí es pastorear mejor es reuniéndome y juntándome con otros pastores, porque la luz de Cristo en ellos refleja lo que no hay bueno dentro de mí. Y comienzo yo a darme cuenta de que Dios tiene mejores cosas para mi vida. Cuando tú te acercas a la luz revela todo lo que puede tener progreso. Y esto nos ayuda a nosotros a vivir de bendición en bendición, o como dice la Biblia, de gloria en gloria. Y de último, nos dice Juan y nos dice en Efesios que no debemos de caminar como necios, sino como sabios. Proverbios capítulo 12, versículo 15, me encanta lo que dice. Dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende a los consejos de los demás. El necio piensa que todo lo que hace es sin falta, pero el sabio reconoce que tiene mucho que aprender todavía. Y el sabio recibe los consejos de los demás. Una de las cosas que me da chiste a mí es cuando le presto consejo a alguien y alguien me dice, no está bien, y a mí me gusta hacerlo de esta forma. Y meses después hacen las cosas, al fin, después de probar a su manera, han recibido el consejo, lo han aplicado. Yo he hecho ese fracaso también. Cuando yo era más joven, no le hacía caso a mi papá. Pensaba que yo sabía más que él, pensaba que yo era más sabio que él. Y ahora que estoy en mis 30s, me doy cuenta que todo lo que él tenía que decirme era verdad, tenía sentido. Proverbios 19 dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Cuando andamos en comunión con otros, cuando estamos en comunidad, nosotros podemos crecer en sabiduría porque los demás comparten sus experiencias con nosotros. Quiero que entiendas que aquí en Revive nosotros decimos algo siempre, que sufrimos en aislamiento, pero sanamos en comunidad. Y esto aún tiene que ver con nuestro modo de pensar. Cuando no tienes sabiduría, estás pensando en la oscuridad. Y pensar en la oscuridad
no te lleva al progreso, no te lleva al éxito. Dios no te puede usar a ti cuando tienes una mente cerrada. Y cuando caminas solo, cuando caminas sin compañía divina, estás caminando sin Cristo. Porque la verdad es que Cristo murió por su iglesia. Y es su iglesia que nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe, a crecer en lo que estamos haciendo y nos ilumina a nosotros. Y lo lindo, si tú le has cantado los cumpleaños a alguien, ves que las velas que ponen en el pastel, cuando una vela se le apaga el fuego, usamos las otras velas para encender ese fuego. Quizás en este momento tú te sientes sin fuerza, deprimido, quizás te sientes desgastado. Todos nos hemos sentido así. Pero quizás tu corazón no está encendido porque no estás en comunidad de otras velas, de otras personas que tienen la luz encendida, que te pueden encender tu luz. Acércate. Mira, en tu pantalla hay una manera de cómo te puedes conectar con nosotros. Si ya eres parte de nuestra iglesia, tú sabes que los grupos de vida es donde nosotros nos reunimos con otras velas encendidas, ¿no? Pero si no tienes compañía, si te sientes aislado, estás caminando a solas, ese es el día en que tú puedes estar en comunidad. Queremos orar por ti. No hagas la vida a solas. Entiende de que Cristo es la luz y su luz es reflejado en nosotros y nosotros reflejamos su luz a este mundo para señalar a la gente a Él y también iluminar la verdad en otros. Dios te bendiga, te amamos mucho y hasta la próxima.